una sola pregunta. La opinión de cada uno. En primer lugar, pues felicitaros por las tres magníficas intervenciones, cada uno apuntando hacia, digamos, hacia un sitio diferente, pero entrelazadas y haciendo hincapié pues prácticamente en el escenario en el cual estamos viviendo. Entonces, la única pregunta era vuestra opinión acerca de una idea que se está discutiendo y que, bueno, pues ahí hay diferentes opiniones, que es la renta básica. Si os parece, no sé cómo veis, tomamos varias preguntas y después damos pie a que los ponentes puedan contestar, para que no sea una cosa de pregunta y respuesta y que haya más debate. Hola, buenas tardes. Mira, yo os he oído a los tres y tengo ahora mismo la sensación de que estamos atrapados en una red de la que va a ser muy difícil salir, tanto estatal como supraestatal. Convencida que efectivamente, si no es con un apoyo de las instituciones que tanto trabajo nos ha costado dotarnos y tanto hemos peleado por ellas, pero que esas mismas instituciones son las que nos están traicionando, por darle un nombre rápido, ¿cómo salir de esta? Es decir, si es esa propia estructura política que nos hemos dotado y en un contexto social, pues Michelle hablaba de cómo están las cosas en Francia. Aquí todavía se sigue admirando a que trampea, que hace la pirula de la manera que no se le pille, y como por ejemplo este verano nos enteramos que en las marismas, en un espacio protegido en Cantabria, cerca de las marismas de Santoña, hay un pavo que le sale más barato ir engorrinando de toneladas de basura de sus construcciones que hace una de esas marismas, creo que es la de Joyer, porque la multa que paga es irrisoria. Entonces, ¿cómo defendernos de esas instituciones sin derribarlas? Es decir, sin que nos perdamos en ese neoliberalismo que lo que pretende es dejarnos pues a su libre albedrío de empresas privadas que nos machaquen. Gracias. Sí, bueno, lo primero es que habéis mantenido la atención de todo el mundo y los 10 fumadores empedernidos que estaban ahí aguantando, os han escuchado hasta el final. Esto es un éxito en esta tarde, ¿no? Lo segundo, antes de que se me olvide, aparte de darle las gracias a Barcia, a Mario y a la gente de COO, deciros que al final, por un precio muy modesto, hay cervezas arriba en una terraza excelente, para quienes quieren quedarse un rato luego departiendo, que no se nos va a olvidar, o sea que con la prisa nos vayamos. Bueno, yo lo que quería plantear es lo siguiente. Me parece inimaginable, en lo que puedo yo imaginar, poder realizar los objetivos de emancipación que habéis estado planteando en el ámbito estrictamente del Estado español. Me parece muy difícil. En parte es una pregunta, en parte os digo por qué me parece difícil, porque creo que hay un entrelazado de los intereses económicos del capital que ya tiene una dimensión europea. Yo no digo que haya una burguesía única europea, lo que digo es que las burguesías diferentes, los distintos sectores de intereses sectoriales o nacionales se han entrelazado de forma muy grande. Y se da la paradoja de que ellos tienen muy claro más Europa, y enseguida dicen más mercado, y sin embargo las fuerzas populares seguimos jugando al patriotismo, pues no sé, español o francés o lo que fuere, ¿no? Es decir, seguimos sin una concepción con una lucha conjunta. Segunda cuestión que os planteo es cuáles serían las condiciones para un gobierno que no se planteara el gobierno este estupendo, que no se planteara
al día siguiente, como solución a sus males, irse de la Unión Europea, sino el día siguiente que se empodera, por así decirlo, o empodera ayuda a empoderar al movimiento social y toma las riendas del país y tal, ¿cuáles serían los puntos que tendría que plantearle inmediatamente a la Unión Europea, tal cual es, por así decirlo, de ejercicio de insumisión a las políticas de la Troika? Bueno, la tercera cuestión es que me parece muy interesante una cosa que Michel ha planteado casi al final con la prisa, ¿no? Que es esa nueva división del trabajo que nos propone. Me parece muy interesante, se lo digo con toda sinceridad, y es que Europa podría ser autosuficiente energéticamente si supiera utilizar bien sus recursos, en vez de estar dependiendo de recursos como el gas o el petróleo ajenos. Entonces, de alguna manera, haciéndole el test al gobierno de Rajoy en estas cuestiones, no aprueba ni una. Pero no aprueba ni una porque en vez de fortalecer su posición en el terreno de lo que ha planteado Michel, que era energías renovables, va al contrario, por ejemplo, ¿no? En fin, hay más, pero bueno, y yo creo que con eso ya os he dado trabajo y para lo que os pagamos ya va bien, ¿eh? No sé si hay más preguntas. Hacemos una más y hacemos, si os parece, contestamos otra ronda. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, quería felicitar a Yayo porque es la exposición más brillante que he oído nunca. No he oído muchas, es verdad, pero era la más brillante. La más brillante que he oído nunca. Es decir, que me va a hacer, incluso me va a estimular para profundizar en esos asuntos, porque me ha parecido efectivamente interesantísima y muy brillantemente expuesta. Por el contrario, siento cierta decepción, y lo digo con cariño, pero bueno, lo digo igualmente de forma sincera, porque yo he encontrado lo que ha dicho el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra. Yo creo que sí, efectivamente, está clarísimo que no hay una oligarquía financiera mundial. O sea, no es, en definitiva, un asunto que se pueda resolver en el marco estatal. Es evidentemente, eso es absolutamente imposible. Y Nacho Peralta lo ha tratado en alguno de sus escritos. Es decir, la ruptura de Bretton Woods en el año 70 y la decisión de no convertibilidad del dólar hace que las finanzas mundiales atrapen a los estados en contra de lo que ocurría hasta ese momento. Los estados controlaban las finanzas, ahora son las finanzas las que controlan a los estados, de una forma absolutamente clarísima y de una forma absolutamente criminal. Es decir, es en ese marco en el que yo creo que hay que tratar la crisis, porque efectivamente nos afecta igualmente en Grecia que en Francia, que en España, porque son los mismos agentes que están oprimiéndonos. Y el tratamiento nacional de los problemas es enmarañarse y ser cómplices, en definitiva, de la falta de soluciones. Termino recordando una cosa que apareció en Rebelión hace esta misma semana. 590 y tantas limpiadoras del Ministerio de Defensa griego, lo conocéis casi todos, ¿no? Dicen que su lucha es nuestra lucha. Es absolutamente cierto. Y por tanto yo propongo que el día 20, efectivamente lo he propuesto ya por internet, pero sin ningún eco, por cierto, he dicho este juego de palabras, sin ningún eco, porque efectivamente creo que la lucha de las trabajadoras de la limpieza griegas es exactamente la misma lucha de los trabajadores de UPS aquí o de Panrico o de ese. El opresor es el mismo, son las finanzas mundiales y nuestra lucha tiene que ser contra ellos. Muchas gracias. Bien, ¿os parece? Sí, ¿quién Vale, en cuanto al tema de la renta básica, yo creo que es un tema bastante interesante o sea, es un tema interesante a explorar, pero yo no plantearía la renta básica como una solución integral de nada. Quiero decir, la renta básica es un instrumento más
podría ser un instrumento más que tendría que ir acompañado de otros muchos elementos a mi juicio, ¿no? Por un lado, la renta básica universal, tal cual se formula, creo que tendría que ir acompañada claramente de una política de rentas máximas para quienes tienen mucho, es decir, básicamente yo creo que es importante. Luego hay un tema de la renta básica que a mí especialmente me hace sentir a veces un poco incómoda, y sé que no es toda la gente que defiende la renta básica la que lo plantea, ¿no? Que es esta idea de defensa a veces de que no es necesario trabajar para poder vivir, ¿no? A mí eso antropológicamente me parece un disparate. Quiero decir, no hay forma de vivir sin trabajar, porque cualquier mediación que hagamos con la naturaleza o el propio trabajo que se hace en los hogares para que la gente es trabajo. Entonces, a mí a veces cuando lo lees, en algunas de las cosas que se defienden dicen, madre mía, ¿y quién se va a seguir comiendo el curro de la casa, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero decir que yo creo que es una propuesta, igual que las propuestas de salarios complementarios o propuestas que es interesantísimo explorar, yo creo que le tenemos que dar una vuelta y que puede tener bastante sentido, pero que no es una propuesta integral que pueda recibir, sino que puede ser un instrumento más que acompañe a otros muchos elementos, y sobre todo no desvinculándolo de ese trabajo entendido, ese trabajo amplio entendido, como dice la filosofía zen, como la capacidad del ser, ¿no? En segundo lugar, planteabas, eras tú, me parece, sí, que va a ser muy difícil salir de esta situación. O sea, va a ser dificilísimo. Lo que tenemos por delante es una situación compleja, ¿no? Yo lo que diría es, porque a veces cuando hacemos un poco la descripción del momento en el que estamos, tienes siempre la duda, hay gente que te dice, mira, si planteas las cosas lo chungas que son, vas a desmovilizar, ¿no? Pero yo creo que somos personas adultas y nos han tratado durante demasiado tiempo como seres infantilizados en el mal sentido de la palabra, y que no hay manera de salir de un pozo si no somos conscientes previamente de que estamos en él, ¿no? Entonces, tomar conciencia de ello yo creo que es importante, y saber que tenemos por delante una cuestión difícil, pero que nos va casi la supervivencia en ello y una vida digna, ¿no? Y por otro lado, plantear que, bueno, supongo que muchas de las personas que estéis aquí formáis parte de colectivos, estéis activas en movimiento de diferente naturaleza, ¿no? Y a pesar de que a veces regañemos mucho, demasiado unos con otros, y a pesar de que a veces las asambleas sean tan aburridas y seamos tan torpes para poder llegar a acuerdos, lo cierto también, en mi opinión, es que la militancia activa para cambiar las cosas y conseguir una vida mejor te da un sentido vital inagotable, y que es una fuente también de ponerte en contacto con la mejor gente que hay, que es la que quiere cambiar la sociedad a mejor, ¿no? De tal manera que si nos ponemos ahí en esta tarea difícil y no conseguimos todo lo que queremos, por lo menos en el camino nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a tener la sensación de que estamos haciendo lo que merece la pena hacer, ¿no? Entonces, yo diría que ponga usted militancia en su vida, porque es que la vamos a vivir, entre otras cosas, mucho mejor, ¿no? Pero sí decirte que planteabas las instituciones de las que nos hemos dotado. Yo creo que hay que asaltar las instituciones, y lo digo yo, que soy de los movimientos sociales, y donde estoy es en los movimientos sociales y no en las instituciones, ¿no? Pero yo creo que construir un diálogo que sea fructífero y sea bueno entre unos movimientos sociales independientes y unas instituciones que vayan siendo transformadas en lo que tienen que ser es imprescindible, ¿no? Porque el neoliberalismo no es el libre albedrío, es que tenemos ahora mismo, o sea, la represión, el ejército, la policía, la reforma del Código Penal es intervención estatal en nuestras vidas para poder conseguir que esa libertad de los mercados, es decir, que para que los mercados tengan libertad hay que encarcelar a la gente, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa tarea a mí me parece que es importante, ¿no? A mí también me parece inimaginable el objetivo solo en el Estado español. O sea, yo creo que es absolutamente imprescindible coordinarse con otras luchas en otros territorios, sabiendo que es difícil, pero que está ahí, ¿no? Yo que sé, algunas cosas, por ejemplo, toda la coordinación de las luchas ahora ante la COP de París es un buen momento para articularse y volver una vez más a llevar el tema del cambio climático al centro de otra manera. Creo que también, por ejemplo, algunas experiencias que está habiendo
para articular debates y propuestas en temas, por ejemplo, de juventud y precariedad en Europa, donde yo trabajo en la FUEM. Hay un proyecto en esa línea que está dando unos resultados así bastante interesantes. El sindicalismo, yo creo que es muy importante trabajarlo de forma integral y a mí, vamos, yo coincido totalmente con lo que estabas planteando. Y en cuanto a si de repente tuviéramos el gobierno, el Dream Gobierno, ¿qué le diríamos o qué le plantearía yo que tendría que formar parte de la agenda más inmediata? Yo diría todo lo que sea la lucha contra el fascismo. Yo creo que es un problema brutal que hay que frenar de forma inmediata, es decir, toda la política migratoria, que es un atentado contra las personas brutal. En el marco de la economía yo hablo más desde la perspectiva ecológica y no tanto de las propuestas económicas. Creo que articular todas las políticas de producción en cercanía y circuitos cortos de comercialización, que no quiere decir autarquía, quiere decir articular la economía en el territorio, articular propuestas de gestión de la demanda y que establezcan límites a los recursos que se encuentran y con sus correspondientes políticas de reparto a los recursos que se encuentran en declive. Promover el tema de la autosuficiencia energética, efectivamente, toda la transición a las renovables acompañada de forma directa con todo un programa de reducción del uso de energía. Es decir, es imposible que la población del planeta pueda vivir con los niveles de consumo actual a partir de renovables. Y como no es posible y las renovables son imprescindibles, avanzar en esas políticas de reparto, ¿no? Y luego, vamos, yo creo que el penetrar, en el buen sentido de la palabra, de feminismo y de ecologismo un poco a toda la gente que vaya, y no digo añada mujeres y revuelva y demás, que luego tenemos los resultados que tenemos aquí, que son de traca, a mí me parece que, vamos, que sería también, no se puede mandar a nadie que no tenga esto más o menos claro. Muchas gracias para las preguntas enormes que hubo. Sobre la renta básica, es una opinión personal, porque hay un debate también en Francia. Mi opinión personal es que es contradictorio con un proyecto donde se satisfacen las necesidades de una manera gratuita. Entonces, es una extensión de la esfera monetaria y yo estaría más en favor del desarrollo de servicios públicos gratuitos que aseguran el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y quizás es la misma cosa sobre el empleo, es decir, que la idea de la renta básica es no podemos obtener un empleo, entonces vamos a pedir un ingreso. Entonces, la ilusión es que sería más fácil obtener un ingreso universal, una renta básica, que obtener la creación de empleo. Yo pienso que la respuesta más progresista y coherente con los objetivos en el ámbito ecológico antiproductivista es la reducción del tiempo de trabajo. Y que es una manera de garantizar la creación de empleos y creación de empleos casi ex nihilo en el sector público. En Francia hay jóvenes economistas que retomaron una idea de economista Minsky que decía que gastos públicos no es suficiente para crear empleos, lo que hay que hacer es el Estado como empleador en última instancia. Es decir, que el Estado, la esfera pública, bueno, en esta época, las otras cosas que quiero decir es que sobre la ecología hay que entender por qué las respuestas capitalistas no pueden ser una respuesta. Por ejemplo, si la idea es construir bienes durables, es totalmente en contradicción con la lógica del capitalismo, que necesita para aumentar sus ganancias la más alta velocidad de rotación de su capital. Entonces es totalmente contradictorio. Entonces no es nada más para pegar argumentos ecologistas y argumentos anticapitalistas, pero es más que pegar.
es entender el lado sistemático. Si queremos cambiar la sociedad y la relación con la naturaleza, hay que ser anticapitalista, porque es el capitalismo que funciona de esta manera. Y por eso las soluciones del capitalismo son incentivos en términos de precios que no funcionan, los derechos de polución, las cuotas de emisiones que están creando un nuevo mercado especulativo con la baja de los precios del carbono en Europa. Y detrás de todo esto, una ilusión tecnológica que hay una oferta total de tecnología que permitiría resolver los problemas, resolver la escasez de los recursos, de las materias primeras. Entonces, una clase de optimismo tecnológico absurdo. Entonces, la idea es que es también en contra de la lógica de la propiedad privada, es la planificación ecologista, diciendo vamos a producir lo que se necesita, pero de esta manera, con estas normas, y la contradicción es que va a hacer bajar la tasa de ganancia potencial. También estamos encontrando y quizás no voy a hablar de todo, pero otra de la idea sobre los vínculos muy fuertes del capital, de los capitales a nivel europeo y hasta mundial, la formación de la oligarquía mundial, es un argumento muy fuerte, digamos, para matizar el tema de la salida del euro, porque si se sale del euro, no se sale de estos vínculos de producción, de propiedades, etc. Entonces, la única, somos en una situación muy difícil, pero muy compleja, pero la única vía que permite de esta manera de responder un poco a la contradicción es la siguiente, es decir, los cambios se van a hacer a un nivel nacional. Entonces hay que tomar las medidas que se van a tomar si esperamos que todos los gobiernos cambien en Europa, vamos a esperar muchísimo tiempo. Entonces se va a empezar en un país, pero lo que es importante es tomar medidas que están un argumento para una legitimidad para hacerlo en otros países. Entonces, si hay control de capitales, por ejemplo, toda experiencia se va a confrontar con la idea con la fuga del capital. No es un argumento falso, es cierto, con la especulación y todo. Entonces, habrá que un gobierno que quiere cambiar realmente las cosas tendrá que tomar medidas de control de los capitales, etc. Hay dos maneras de hacerlo diciendo vamos a funcionar en nuestro pequeño ámbito, y el otro es la extensión, diciendo lo hacemos en contra porque defendemos nuestra experiencia de transformación social, pero lo hacemos con la invitación a los otros países a hacer la misma cosa. Por eso la idea de medidas cooperativas es muy importante para hacer la distinción entre medidas que tienen éxito en contra de los otros y medidas que tienen éxito si más y más toman la misma decisión. Y entonces voy a hacer nada más un chiste que me vino sobre salir del euro. Si se sale del euro, no se cambia el problema climático, no vamos a solucionar el desafío climático en un solo país. Muy brevemente, no quiero entrar en la cuestión de la renta básica porque estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que el tema de la renta básica tiene una virtud, que es abrir un debate de cómo somos capaces de disociar y separar hasta cierto punto la vida del capital, es decir, la cobertura de las necesidades sociales
del infierno cotidiano que supone para mucha gente trabajar y el mayor infierno que supone para otra mucha gente no poder hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que tiene problemas de fondo, yo creo que han sido planteados, ¿no? Un ejemplo, simplemente pensemos en el cheque guardería. No son cosas muy distintas, es decir, es un elemento que contribuye a la mercantilización de algo que debiera ser público, que es la cobertura de la educación infantil, que no lo es ni público ni universal, ¿no? Además, sería, vamos, seguramente generaría, ¿no? No solo por supuesto que en una sociedad es difícil pensar, y precisamente por eso, porque en una sociedad es difícil pensar en la vida sin trabajo, es decir, yo creo que simplemente es que no es sostenible la vida, no se puede, ¿no? Sino que además seguramente una renta básica practicada en nuestras sociedades en este momento, en el marco de sociedades tan mercantiles, seguramente generaría nuevas dualidades y pasaría algo parecido como pasa con los tiempos parciales, ¿no? Con una estructura de mercado en donde abunda mucho el tiempo parcial. Seguramente serían, por vivir en sociedades patriarcales, las mujeres quienes ocuparían la parte más débil en esa nueva dualidad. En cualquier caso, digo, tiene una virtud que es la que planteaba. Por responder a la pregunta que planteaba Manolo, ¿no? Respecto a, bueno, ¿y cuáles son las condiciones para que tendría que llevar a cabo un nuevo gobierno que no plantease en irse de la Unión Europea al día siguiente? Sé que es el debate casi de lo concreto, de lo urgente, ¿no? Pero me parece importante, sobre todo porque los otros compañeros han planteado, y muy bien, el debate de lo estratégico, del fondo, ¿no? Y me parece que es que en este momento de enorme urgencia social, de enorme urgencia económica y de enorme urgencia política, ambos debates no solo son importantes, sino que no pueden ni deben estar disociados. Es que tenemos una enorme urgencia social y económica, entendiendo por económico el ámbito más restringido y más patuato quizá de lo económico, es decir, ese que tiene que ver con los millones de parados, con la gente que no llega a fin de mes, con las enormes desigualdades sociales, pero tenemos una enorme urgencia ecológica simultáneamente. Yo creo que un gobierno que apostase por dar un golpe encima de la mesa, por tener capacidad de negociación en el marco europeo y no irse al día siguiente, debería plantear esas dos cuestiones. En primer lugar, cómo procede a romper con los mercados financieros internacionales, con las finanzas internacionales y, por lo tanto, de alguna forma respondiendo a lo que se planteaba, se empieza por el Estado, pero la solución no está nunca en el marco nacional. En este momento no puede estar en el marco nacional, aunque por algún lugar hay que empezar, y el marco nacional es el espacio más propicio, lógicamente, y más fácil por el que comienza la confrontación social y política en las realidades europeas. Decía, romper con esas finanzas mundiales y empezar a romper con la lógica del calentamiento global y de la depredación del medio. Una auditoría de la deuda permitiría, en primer lugar, plantear eso, ¿no? Ese primer elemento de ruptura con las finanzas internacionales. Lógicamente, a una auditoría de la deuda habría que acompañar de un segundo elemento, porque uno se hace una auditoría de la deuda precisamente para plantear quién y cómo va a sostener las quitas que tenga que haber sobre la deuda, no simplemente para posponer los plazos y que sigamos todo igual, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Y por lo tanto, en el momento en el que uno plantea una auditoría sobre la deuda y la plantea con la intención de que se establezcan quitas efectivas, uno va a tener que protegerse porque los mercados no se van a comportar igual de cariñosos al día siguiente, ¿no? Y eso es posible porque nada impide que un Estado, como planteaba Michel, por ejemplo, diseñe un banco que sirva única y exclusivamente para financiar, para comprar deuda pública de ese Estado, y que en el marco actual de la zona euro tiene que ser necesariamente refinanciado por el Banco Central Europeo. Es decir, es que la institucionalidad, incluso si nos atenemos al corsé institucional del euro, no hay nada que impida eso. El debate es político, por supuesto, y esa sería una de las primeras medidas que permitiría empezar a romper con las finanzas mundiales. Pero claro, eso lo queremos para algo, ¿no? Queremos financiarnos para algo, y ese algo es plantear de alguna forma una política, y voy a decirlo en los términos más dolorosos, una política fiscal expansiva que permita avanzar en la salida de la crisis, en el crecimiento y en la creación de empleo. Claro, no pretendo con esto confrontar con lo que planteaba Yayo, sino todo lo contrario.
Es decir, que cuando hablamos de crecimiento y cuando hablamos de creación de empleo y de política fiscal expansiva, ahora lo que toca es, una vez dicho el rótulo, plantear los matices. Porque ¿qué tipo de creación de empleo y qué tipo de crecimiento y qué tipo de generación de gasto ha de hacerse? Pues yo creo que fundamentalmente en dos cuestiones. En el desarrollo de servicios colectivos, es decir, en avanzar en la desmercantilización de parcelas crecientes de la vida, la educación, la sanidad, la dependencia, el transporte. Todo eso tenemos que avanzar en la construcción de esos ámbitos, en colectivizarlos y en desmercantilizarlos, pero es que simultáneamente cualquier transformación ecológica que queramos hacer entraña un gran coste. Entraña un gran coste y hace falta poner los recursos y los servicios del Estado al servicio de la descarbonización productiva y al servicio de la transición energética. Y además necesitamos poner muchas cabezas, muchos ingenieros y mucha gente trabajando y pensando en eso. Por lo tanto, yo creo que no son elementos contradictorios, que por supuesto en el largo plazo creo que tenemos grandes acuerdos hacia dónde debemos ir, pero es que incluso en las urgencias en el corto plazo me parece que podemos avanzar en cierta resolución de dichas urgencias sin generarnos más problemas. El mundo es finito, el mundo es limitado, pero al mismo tiempo necesitamos resolver los problemas que hoy necesitamos resolver. Yo creo que Yayo lo planteaba muy bien con la figura del suelo social y el techo, el límite biofísico de nuestra realidad. Y por último, termino. Es necesario asaltar las instituciones. Estoy completamente de acuerdo. Es necesario asaltar las instituciones porque hemos visto que la movilización social es necesaria, es condición necesaria, pero no es condición suficiente en este momento para seguir avanzando. Ahora bien, si pensamos que asaltar las instituciones, y sé que tú no lo planteas, estamos de acuerdo en esto, si pensamos que asaltar las instituciones basta, yo creo que tendremos grandes problemas. Tener las instituciones no significa tener el poder, significa tener las instituciones. Y yo creo que el poder es algo bastante más complejo, que se construye desde lo social, desde lo sindical y desde lo político y desde lo electoral. Y es en el reforzamiento colectivo y mutuo de todas esas dimensiones como seremos capaces de asaltar las instituciones y simultáneamente desde las instituciones contar con el suficiente apoyo sindical, popular, social, para que ese asalto sea efectivo y sea útil para avanzar, yo creo, en los planteamientos que tanto yo como Michel han venido defendiendo. Si os parece, hacemos una última ronda rápida.